Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En esta tarde para un nuevo encuentro en el marco del ciclo Jueces y Juezas hablan de sus sentencias, en este caso en cuanto a la perspectiva de género en los procesos civiles y de familia. Esta es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de La Matanza. Saludo al doctor Tarraborelli y en su persona a todos los integrantes del Consejo Departamental de La Matanza que han organizado esta actividad de capacitación. En esta tarde las exposiciones estarán a cargo de magistrados y funcionarios de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza. Como siempre, con todas las actividades del instituto, vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del instituto, en donde vamos a volcar material relativo a esta jornada, también con posterioridad a este encuentro, el video de la charla, y también ahí van a poder descargar sus certificados de asistencia. Esto va a estar habilitado desde el día lunes, en el día en el que van a recibir un correo electrónico detallándoles cómo acceder al aula dentro del campus virtual de este curso. Pero bueno, lo importante en este sentido es que acrediten su participación en esta jornada completando el formulario que les acabo de compartir en el chat. El formulario va a estar activo el tiempo que dure este encuentro, así que recomiendo que en algún momento de este rato que vamos a compartir, se tomen el trabajo de completar el formulario que ahí les acabo de dejar. Igual lo vamos a ir compartiendo varias veces a lo largo de la charla. Solo queda comentarles que va a estar también el chat activado para preguntas o aportes que quieran hacer vinculados a la temática que se va a tratar en este encuentro. Y bien, ahora va a tomar la palabra Martín López Lastra por parte del Instituto de Estudios Judiciales. Bueno, muchas gracias, Camilo. Para señalar que en esta segunda actividad del ciclo Jueces y Juezas hablan de sus sentencias, contaremos con la exposición de los magistrados de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza sobre fallos en los que se aborda la perspectiva de género en los procesos civiles y de familia, que han sido publicados en la página de la Suprema Corte en el subsitio Sentencias de otros tribunales. La presentación de los expositores y los temas específicos quedará a cargo de los representantes del Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales. Por eso invitamos al doctor Nicolás Tarraborelli para que a partir de este momento dé el inicio formal de la actividad. Doctor. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Le agradezco a usted y le agradezco también a Camilo toda la colaboración y a todos los miembros del Instituto de la Corte de Estudios Judiciales, todos los que están colaborando y trabajando con nosotros para llevar adelante estos eventos de carácter jurisprudencial, para que se conozca cuál es nuestro pensamiento jurídico sobre los temas de relevancia que resolvemos. Asimismo, quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer al auditorio que nos sigue. Muchísimas gracias por vuestra participación, y también a las dos secretarias que tenemos en el instituto. Me refiero a Lucía y a Luciana, que trabajan codo a codo para la organización de este evento. También a la secretaria de la Cámara, que hoy va a exponer, Melanie Salcedo, y a mis dos estimados y queridos amigos, los doctores Posca y el doctor Pérez Catera. Así que te cedo la palabra a vos, Luciana, para que hagas la presentación pertinente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, voy a dar lectura de los currículums de los expositores de hoy. Comenzamos con el doctor José Nicolás Tarraborelli, que es actualmente presidente del Consejo Departamental, como hemos dicho. Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la UCA, y por varios años ha ejercido la profesión de abogado antes de ser nombrado juez de Cámara. El doctor Posca es, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino. Comenzó su carrera en la justicia y fue nombrado juez de primera instancia en el Departamento Judicial de Morón, cargo que desempeñó hasta finales del año 1999. Luego comenzó su desempeño como juez de la Sala Primera. Por su parte, el doctor Pérez Catera es abogado especialista en Administración de Justicia, se desempeña en el ámbito de la justicia desde el año 85, y fue también juez de primera instancia en el Departamento Judicial de Morón, pasando a integrar esta sala en el año 2017.
Todos ellos, además, cuentan con un amplio desarrollo y aporte en el ámbito de la docencia en diversas universidades y han realizado múltiples publicaciones. Hoy también contamos con la valiosa presencia de la doctora Melanie Denis Salcedo, quien también posee una amplia experiencia en el ámbito de la justicia, desempeñándose actualmente como secretaria en la Sala Primera de la Cámara, en La Matanza, y tiene una diplomatura en Antropología Social, y en relación a la temática del día, es decir, género, estudió la actualización en género y derecho en la UBA y actualmente la maestría en Ciencias Públicas y Feminismos por la Universidad Nacional de José C. Paz. Ha aprobado el examen para jueza de Cámara del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y se ha desarrollado también como docente universitaria. Le damos la palabra a la doctora Salcedo para que comience con la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento hecho por el doctor Tarraborelli respecto a la presencia en un mes como el en el que nos encontramos ya todos muy cansados y con mucho trabajo encima, así que estén acá con nosotros es realmente muy valioso. Yo voy a compartir un PowerPoint para hacer la introducción al tema que nos convoca, que es juzgar con perspectiva de género, que ahí lo estamos compartiendo. Vamos a esperar que cargue, así lo podemos ver todos. Perfecto. Bueno, la idea de hoy es poder sembrar algunas inquietudes y compartir algunas reflexiones desde el campo de los feminismos jurídicos, que es de donde venimos trabajando hace rato para generar una nueva forma de pensar la ciencia jurídica, para de algún modo también poder hacer realidad los derechos que tenemos consagrados en el plano formal y poder traducir en las sentencias judiciales pensadas en su faz discursiva y en su potencial para incidir directamente en la realidad de todos los ciudadanos, cómo bajar las normas pensadas desde el plano internacional y desde el plano local con perspectiva de género a los casos concretos, que es sobre lo que vamos a estar conversando en los próximos minutos. A mí me gustó pensar en la sentencia como un dispositivo de reducción de desigualdad de la cuestión del acceso a la justicia desde una perspectiva de géneros, para poder pensar el quehacer diario desde nuestro lugar de operadores judiciales y de algún modo también poder brindar algunas herramientas que nos permitan guiar ese tipo de razonamientos para evitar las cegueras cognitivas que nos impiden pensar la verdadera dimensión de la cuestión sexogenérica. Yo voy a ampliar acá, a ver si lo podemos ver un poco más grande, que es acá, ahí estamos. Lo que quisiera remarcar en primer lugar es que, bueno, para que haya buenas sentencias y que puedan hacerse efectivos las obligaciones asumidas internacionalmente en materia de derechos, debe haber buenos operadores judiciales, ¿no? Desde ya. Pero también tenemos que remarcar que tiene que haber buenos litigantes y buenos auxiliares de la justicia. Hablo en términos de formación y de preparación específica en el tema que nos convoca, porque lo que necesitamos hacer es un verdadero ejercicio que nos permita superar todas aquellas miradas androcéntricas del derecho que, como ya venimos diciendo a lo largo de las diferentes capacitaciones que hemos venido realizando, hemos entendido la ciencia jurídica como un discurso objetivo, neutral y universal que ha sesgado por mucho tiempo el verdadero acceso a derechos de determinados grupos, en este caso de grupos vulnerados, en relación a la cuestión de género, que ahora vamos a ver qué es la cuestión de género, de qué hablamos cuando hablamos de género. En primer lugar, me gustaría destacar que no hablamos de mujeres y no hablamos de disidencias. Cuando hablamos de género en su concepto relacional. Ahora vamos a ver un poquito sobre el tema, pero es algo muy importante para que podamos guiar los razonamientos, entender en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de género. Yo siempre la cito a Graciela Medina, que bueno, todos seguramente la conocemos, una gran jurista, una gran doctrinaria, que nos habla un poco de la sentencia como aparato discursivo y productor de realidad social. Y a mí lo que me encanta, que ella siempre destaca,
es que no basta con contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación, como las tenemos y ahora las vamos a repasar brevemente, si a la hora de aplicarlas ignoramos la perspectiva de género y sustanciamos el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier otro proceso. Vamos a hablar también un poquito de la cuestión sustancial y de la cuestión procesal del proceso bajo una obligada perspectiva de género y cuáles son algunos lineamientos que nos pueden permitir ampliar la mirada. Entonces, jugar con perspectiva de género no solamente da respuesta a un problema individual, sino que transmite a la sociedad el mensaje que las cuestiones de violencia contra la mujer no son toleradas, no quedan impunes y deben ser reparadas. Lo interesante de pensar también y de analizar sentencias que juzgan con perspectiva de género es no solamente entender que se ha dado justicia a una solución en particular, sino que se ha comenzado a cimentar un nuevo modelo de justicia que tenga en cuenta realmente cuáles son las características de los sujetos intervenientes. En este camino debemos repasar necesariamente, y lo haremos muy brevemente, porque por suerte este tema es un tema que ya venimos trabajando desde la Academia Jurídica desde hace mucho tiempo, y bueno, a fuerza de no ser repetitivos, yo hice una breve introducción a cuáles son los principales instrumentos internacionales, regionales y locales en materia de género, que no podemos obviar a la hora de construir este nuevo modo de pensar. Vamos a mencionar en el plano internacional, como ya todos conocemos, a la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, ese es el artículo 75, inciso 22, desde el año 94, cuando hemos reformado nuestra Constitución. En el plano regional, la Convención Belén do Pará, y en el plano local, a la Ley Nacional 26485. Esto, a su vez, se integra en nuestro ámbito, en nuestra competencia en función de la materia, que es en el ámbito civil y comercial y de familia, a través del Código Civil y Comercial, en donde se ha consagrado el diálogo de fuentes como una forma de interpretar la ley y aplicarla a cada caso concreto, donde no podemos olvidar hacer un test de convencionalidad y de constitucionalidad de la norma aplicable, y eso implica necesariamente pensar la norma en función de las características particulares de un caso concreto, que tienen que ver en este caso del cual estamos hablando en esta charla, que es la cuestión de la desigualdad estructural a la que se encuentran sometidas las personas por su condición de género. No me parece menor recalcar en este marco coyuntural político en el que nos encontramos que la incorporación de la perspectiva de género es una obligación estatal asumida internacionalmente por el Estado. Ya no podemos discutir un montón de cosas que hacen a nuestro bloque constitucional y no podemos poner en duda un montón de postulados que hemos venido construyendo desde hace muchos años desde la Academia Feminista, que hoy en día nos obligan a todos los operadores judiciales y a todos los auxiliares de la justicia a incorporar una obligada perspectiva de género. En este camino, yo he pensado hacer una breve síntesis de cuáles son las herramientas indispensables para juzgar con perspectiva de género, pensando y teniendo como horizonte la pregunta de cómo evitar la ceguera cognitiva que reproduce las violencias. Porque esta pregunta se nos impone en una sociedad en donde las normas existen desde hace mucho tiempo y aún así las cuestiones desiguales a las que se enfrentan las personas en su vida diaria y que llegan luego en forma de conflicto a los tribunales, siguen reproduciendo violencias. Entonces, podemos pensar primero en una mirada macro, que ahora vamos a ver de qué se trata, y en una mirada micro que tiene que ver con el caso concreto. En cuanto a la mirada macro, es fundamental destacar que necesitamos una adecuada preparación en género del operador del derecho. Esto implica el análisis y el estudio de los marcos teóricos que permitan comprender el fenómeno de la desigualdad social basada en la cuestión sexogenérica. Y acá viene este concepto de género como concepto relacional que yo mencioné al comienzo de la presentación. A mí me gusta mucho una historiadora que recomiendo su lectura, que es John Scott, que ella nos hace una buena introducción a el género como concepto relacional, y lo podemos sintetizar brevemente como aquella forma de relación que es construida social y culturalmente entre hombres y mujeres, a partir de una serie de estereotipos que ambos
hombres y mujeres, portamos sobre lo que supone es ser hombre o varón en diferentes sociedades. Y estamos hablando no solo de mujeres, sino también de los hombres y de la relación entre los hombres y entre las mujeres. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la política y en el mundo de las relaciones amorosas e íntimas. Para traducir un poco este concepto que su lectura requiere de un arduo análisis y de un arduo compromiso de quienes estudiamos la cuestión, lo que podemos decir es que tenemos que ver qué ocurre en las relaciones entre las personas en función de pertenecer a uno u otro género. Esta es la única forma de poder entender el fenómeno social que tiene que ver con la subordinación de un género hacia otro. No podemos pensar el género como sinónimo de mujeres ni como sinónimo de disidencias, sino que el género nos viene a revelar y nos viene a poner de manifiesto cómo ha sido la forma en la que se ha estructurado la sociedad en función de una jerarquía construida sobre texto de la biología que ha impedido sistemáticamente el acceso a derechos. En esta línea hay conceptos, volviendo a esta cuestión macro que yo mencioné en un primer momento, hay conceptos que no podemos desconocer y que necesitan realmente de una profunda investigación por parte de cada uno de nosotros. Lo hemos puesto de relieve en un montón de encuentros que hemos tenido, bueno, tanto en el instituto como en otras capacitaciones, y por suerte ya son conceptos que están bastante familiarizados en el ámbito jurídico, pero que aún así debemos volver a poner de relieve porque son la piedra angular desde la cual partir si queremos realmente generar esta nueva forma de ver y de interpretar el mundo. Los estereotipos de género, los prejuicios a los que nos enfrentamos a través de aquello que creemos que naturalmente es dado a los hombres y a las mujeres, nos llevan a cuestionar la igualdad formal y la igualdad real que se traduce en las decisiones jurídicas, en las normas que tenemos contempladas en el ordenamiento positivo vigente y lo que ocurre en la realidad. Existe un campo muy importante de investigación dentro de la economía feminista que nos brinda conceptos que no podemos desconocer si queremos entender el género como un concepto relacional. En este sentido, es muy importante conocer cómo opera la división sexual del trabajo, en este reparto social de actividades según el sexo y el género, que implica la existencia de procesos de sexualización de la división sexual. ¿A qué nos lleva a conocer cómo se genera, cómo se conforma el mercado de trabajo? A entender que la inserción de las personas se produce de manera diferencial en función de las feminidades, de las masculinidades y las disidencias. Y que eso es lo que nos permite reproducir las desigualdades de género. Es indispensable conocer cómo funciona el dispositivo de la división sexual del trabajo para poder entender que existe un mercado de trabajo remunerado y un mercado de trabajo no remunerado que tiene que ver con las tareas de cuidado, que es lo que produce la doble jornada laboral a cargo de las mujeres. Y es por eso que hablamos de feminización de la pobreza. Todo esto que estamos mencionando también surge de un libro muy interesante publicado por Claudia Goldin, que fue el Premio Nobel de Economía de este año, en donde ella ha hecho un análisis de cómo se compone la brecha de género, cuál es la historia económica de las mujeres, en este caso en Estados Unidos, que permite entender por qué hablamos de una feminización de la pobreza, por qué las mujeres participan en mayor medida en los estratos sociales más pobres. Bueno, eso tiene que ver con, en primer lugar, la existencia de una gran cantidad de hogares monomarentales, en donde la ausencia paterna hace que las mujeres tengan que tomar a cargo todas las tareas de cuidado y asimismo salir al mercado laboral para conseguir los ingresos y poder mantener el hogar y sus hijos. Y cuando salen a buscar trabajo, las mujeres se encuentran con una brecha salarial que no tiene que ver únicamente con ganar menos, sino que tiene que ver con cómo nos insertamos en el mercado laboral. Cuando hablamos de segregación horizontal y segregación vertical, tenemos que tener en cuenta distintos conceptos que seguramente ya los habrán escuchado nombrar. El famoso techo de cristal tiene que ver con esta segregación vertical que tenemos las mujeres para acceder a los puestos jerárquicos de toma de decisión.
Si bien se puede hacer un análisis de la cantidad de mujeres que conforman distintos estratos del mercado laboral, vamos a ver que en los sectores jerárquicos de mayor toma de decisión, las mujeres no pueden acceder. Bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿Tiene que ver con una cuestión de estereotipo de género? Sí, desde ya, en primer lugar, quienes toman las decisiones históricamente en el mundo son hombres. Pero más allá de eso, hay un montón de términos que son muy importantes y que nos dan mucha información de lo que ocurre entre las personas a nivel relación de género, que tiene que ver con términos como, por ejemplo, las escaleras rotas o los pisos pegajosos. Las escaleras rotas nos hablan de la interrupción de las carreras profesionales de las mujeres en virtud de tener que asumir ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la vida, como por ejemplo la maternidad. Cuando una mujer es madre, esto lo vemos claramente en las licencias por maternidad. ¿Por qué una mujer tiene una licencia mucho más extendida por maternidad que un hombre? Bueno, porque esto supone que la mujer naturalmente tiene que hacerse cargo de un montón de tareas que excluyen de algún modo a las masculinidades y que no permiten que en todo ese tiempo en donde una se dedica exclusivamente al cuidado de sus hijos, pueda continuar con sus carreras en mundos tan competitivos como los que tenemos hoy en día. Esto es muy importante para pensarlo desde el derecho civil, en cuanto también a el sobreendeudamiento de la mujer consumidora. ¿Qué herramientas nos da pensar un sobreendeudamiento del consumidor en términos abstractos, que es lo que venimos advirtiendo que no puede ocurrir en el derecho, si no tenemos en cuenta la forma de inserción de las mujeres en el mercado laboral bajo estas circunstancias? A su vez, esto lo podemos conjugar también con el acceso a la justicia y con la dificultad que tenemos muchas veces para poder acceder a los tribunales y obtener soluciones reparadoras, como nos van a contar seguidamente los doctores en un caso que hemos tenido en la sala. Entonces, como herramientas útiles para esta cuestión macro del acercamiento a una sentencia con perspectiva de género, podemos mencionar algunas cuestiones novedosas que tenemos por suerte disponibles en línea, como por ejemplo la calculadora de cuidados, que es una herramienta provista por el Gobierno Nacional, en donde podemos medir cuánto tiempo dedicamos a las tareas de cuidados y cuál es la traducción económica de ese trabajo que venimos haciendo y es un trabajo no remunerado. El índice de crianza, por otra parte, que también ha sido incorporado en muchas sentencias que han circulado de los tribunales, y el informe Igualar, que recomiendo su lectura porque justamente es un resumen estadístico de todas estas cuestiones de la economía feminista que venimos comentando. Bueno, en apretada síntesis, esto ha sido solamente un pantallazo de lo que implica entender desde un punto macro la cuestión de género, y lo que buscamos a través de estas capacitaciones es sembrar inquietudes, es promover la reflexión y el estudio de estas cuestiones. Pasando a las herramientas también internacionales, ¿no?, que tenemos para juzgar con perspectiva de género, a mí me gusta mucho el protocolo que tiene la Corte Suprema de México del año 2013, que ya su portada es muy sugerente y nos confronta directamente con nuestros prejuicios y nuestros estereotipos. Cuando nos pregunta, ¿qué ves?, yo les propongo a cada uno de ustedes que haga este ejercicio de enfrentarse a la imagen y enfrentarse a las opciones que presenta la imagen. ¿Qué ves cuando vemos la primera imagen de la derecha? ¿A una maestra? ¿A una abogada? ¿A una madre de familia? En la siguiente imagen, a una madre, a una médica, a una trabajadora del hogar. Bueno, en función de las respuestas que nosotros vamos dando internamente, ahí tenemos una cantidad increíble de información a analizar bajo las herramientas que estuvimos analizando recién. Entonces, este ejercicio de deconstrucción constante y continua que debemos hacer en nuestra vida diaria se potencia al enfrentarnos a nuestra labor judicial como operadores judiciales. ¿Cómo podemos entonces plantear una nueva metodología judicial? Primero, tenemos que partir del consenso en donde necesitamos hacer visible la asignación social diferencial de roles y tareas en virtud del sexo, del género, de la identidad de género u orientación sexual. Nuevamente, acá tenemos un montón de conceptos que necesitamos reexaminar y reestudiar para poder entender qué implica cada uno de ellos y cuáles son sus alcances. Luego, podremos revelar a través de esos conceptos también las diferentes oportunidades y derechos que siguen a esa asignación social
diferenciada de roles. De este modo podemos evidenciar también cuáles son las relaciones de poder originadas en esas diferencias. Así identificaremos las vinculaciones entre las cuestiones de género, raza, religión, condición social, que tienen que ver con un enfoque interseccional de la mirada. La intersección como concepto coadyuvante al género en su fase relacional nos desnuda cuáles son las imbricaciones que se producen entre las diferentes exclusiones que sufren las personas por pertenecer a determinados grupos sociales. No es lo mismo ser una mujer de clase media, universitaria, nativa, que ser una mujer migrante de clase pobre, que no pudo acceder a sus estudios primarios. No son las mismas las desigualdades que nos enfrentamos como mujeres. Por eso no podemos pensar nunca en el concepto de mujer como un concepto homogéneo, ni de género como concepto de mujer. Eso ya nos conduce a una solución errada. Tenemos que ver las principales implicaciones que existen de las diferentes desigualdades que se sufren en función de la cuestión identitaria. En este camino vamos a pasar a lo que planteé como la mirada micro, que es el bajar la norma al caso concreto. Una vez que dominamos ya en algún punto todos estos conceptos que hacen este universo que se nos presenta como nuevo también quizás, ¿no? A la introducción del estudio de la cuestión de género, debemos pensar en cómo pensar esa norma en el caso concreto, que no es ni más ni menos que efectuar el test de legalidad, de convencionalidad y de constitucionalidad de la norma. Una vez que identificamos las características de los sujetos involucrados, con una mirada interseccional, luego de haber identificado los hechos y las partes que se encuentran involucradas, vamos a poder pensar en cuál es la relación que se da entre las partes, cuáles son las modalidades de violencia del contexto que podrían estar vinculadas con la cuestión decidida a nuestra jurisdicción. Las desventajas estructurales que perjudiquen a cada una de esas partes puede tener un correlato directo en el acceso a la justicia. Por ende, los principios procesales son una de las primeras patas en esta cuestión de juzgar con perspectiva de género, para analizar en función de si muchas veces los plazos perentorios que otorga nuestro código de rito son compatibles con el debido acceso a la justicia. Esta flexibilización de las normas procesales, teniendo en cuenta el respeto irrestricto del derecho de defensa por un lado y el derecho de acceso a la justicia por el otro, nos llevan muchas veces a adoptar soluciones que tengan que ver con la distribución dinámica de la carga de la prueba. A mí me gusta mucho la cuestión del análisis de sentencias que rescatan el valor de la confesión ficta y de la rebeldía en procesos donde existen cuestiones de violencia. La rebeldía, el no comparecer a un procedimiento en un caso de violencia, en donde se está tratando de brindar una solución que armonice los derechos involucrados, tiene una gravedad aún más determinante cuando necesitamos que haya dos personas o más comprometidas en una solución justa y que pueda de algún modo traer un poco de armonía a ese lazo social roto. Entonces, el valor de la confesión ficta y de la rebeldía en los casos de violencia de género o en aquellos casos que tengan un contexto de violencia de género, que bien puede ser cualquier tipo de contienda civil y comercial, que no necesariamente esté encuadrada bajo una cuestión de violencia, son fundamentales para valorar las conductas de las partes y entender cuál es el valor de esa sentencia en tanto reprocha esa conducta de abandono del proceso. Estos criterios flexibles que venimos diciendo están reconocidos por nuestra Corte Suprema, en el caso Cisneros, que es un caso muy paradigmático y que si no lo conocen recomiendo su lectura, que nos permiten también orientarnos hacia esta nueva jurisprudencia y doctrina que nos hablan de la necesidad de pensar las cargas procesales bajo esta mirada. Por último, me gustaría destacar la importancia de los elementos probatorios que debemos arrimar al proceso cuando queremos probar cuestiones estructurales de desigualdad. Como dije al comienzo, para transformar la justicia necesitamos no solamente buenos jueces y juezas y operadores judiciales, sino buenos profesionales del derecho. Eso es algo que venimos novedosamente implementando, ya que en la academia jurídica
muchas veces no tenemos formación en perspectiva de género. Recién ahora hay una oferta importante de posgrados que nos forman al respecto, pero en la carrera de grado la invisibilización que hay del tema es muy importante, y eso se viene denunciando desde hace muchos años. Por eso, una vez que salimos al mundo profesional, tenemos que tener la responsabilidad de salvaguardar diferentes déficits que nos ha dado la academia y poder hacernos cargo de estos mandatos constitucionales, tanto de un lado como del otro del escritorio. El principio de oficiosidad en la búsqueda de la verdad material de los hechos cobra relevancia también a la hora de juzgar con perspectiva de género, porque nos impone la obligación de reunir toda aquella prueba que nos permita, en el caso concreto, demostrar la desigualdad que debemos revertir de algún modo con esta sentencia. Por último, la necesidad de juzgar con perspectiva de género queda explicitada en una decisión razonablemente fundada. Caudillo, nos dice que requiere cuestionar la supuesta neutralidad de las normas, juzgar con perspectiva de género, ¿no? Ahora, eso lo debemos hacer a través de un análisis fundado y que nos sirva como dispositivo de reducción de desigualdad social, tanto en su faz individual del caso concreto como en su faz social de la sentencia. Por eso, muchas veces leemos sentencias que dicen aplicar perspectiva de género, pero que quizás se limitan a transcribir algún párrafo de CEDAW o alguna otra jurisprudencia, sin explicitar de qué modo en el caso concreto se está desnudando aquellas violencias y aquellas injusticias en función de esta cuestión. Los casos que vamos a analizar a continuación tienen la particularidad, a mi modo de ver, de que han sido razonamientos que han explicitado de manera concreta y han brindado argumentos para demostrar por qué era necesario un trato diferenciado, de qué modo se hacía visible la desigualdad de género y cómo buscaba recomponerse a través de este pronunciamiento. Entonces, en este compromiso judicial que tenemos con la evolución del derecho, con la lucha de la impunidad, con la reivindicación de los derechos de las víctimas, los invito a todos a seguir pensando en conjunto esta cuestión, seguir construyendo de forma mancomunada una nueva forma de mirar el derecho. Aliento la discusión entre colegas, el intercambio de información y la posibilidad también de acceder a formaciones específicas que nos permitan seguir incorporando herramientas para desandar y desaprender todo lo que hemos aprendido en una sociedad patriarcal como la que nos insertamos. Muchas gracias. Dani, ahora le damos la palabra al doctor Costa. Doctor, tiene cerrado el micrófono. Debería desmutearse. Ahora bien, ¿no? Perfecto, Bueno, sí, lo escuchamos. bueno, muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales de la provincia de Buenos Aires en general y en particular a nuestro entusiasta Instituto de Estudios Judiciales del Departamento Judicial de La Matanza, bien conformado y bien intencionado en la difusión de la ciencia del derecho, que no se construye en los códigos. En los códigos tenemos textos literales. La jurisprudencia es hacedora de esperanzas. Estas creaciones pretorianas que comenzaron a asomar mucho antes del renacimiento del género, de la perspectiva de género, tiene su antesala o su antecedente en un sinnúmero de sentencias que en distintas materias, en distintos contenidos, supo ver en el fondo de un texto literal la justicia. Es como una molienda. Nosotros tenemos que exprimir la ley para encontrar la justicia, para encontrar el valor social de la justicia. Y ese compromiso social de la justicia, afortunadamente en esta sala primera de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza, la hemos expuesto en innumerables sentencias desde hace más de 2 décadas. Este derecho privado constitucionalizado nos obliga a repensar la Constitución todos los días y a repensar los tratados
fundamentalmente a partir de la reforma constitucional de 1994. Sabemos que hay una legislación importante, convenciones y tratados que Argentina hoy le da jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75, inciso 22. Sabemos que antes del advenimiento de la Constitución Nacional reformada en 1994, ya estaban estos textos cimeros, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en un mundo convulsionado porque se removían los escombros para encontrar a los muertos y reconstruir luego las ciudades. Había que pensar en la dignidad de la persona humana y tratar de evitar cualquier síntoma de desigualdad. Han pasado muchos años y todavía seguimos, en algunos casos, pensando que las soluciones formales nos van a permitir ir a dormir tranquilo a la noche, pero la justicia es lo único que nos va a permitir dormir tranquilo a los jueces. Los jueces somos los que debemos interpretar la Constitución, somos los que debemos darle al justiciable una solución que no sea formal, porque las soluciones formales no dan nunca una respuesta a nadie. En materia de alimentos, por ejemplo, hemos dicho en el año 2014 que si la parte actora no había reclamado intereses, había que darle intereses. Era una forma de priorizar los derechos del niño, y así hemos convertido a través de una interpretación de aquel principio ancestral, a veces olvidado, iuria curia novit, que debemos calificar los hechos. Los hechos muchas veces no facilitan en una primera mirada el encuentro de la razonabilidad de una pretensión. Por eso están las famosas cuestiones implícitas que el jurista moderno tiene que saber ver, y esto tiene mucho que ver con la perspectiva de género, que nos ha permitido la perspectiva de género, afortunadamente, reencontrarnos con la Constitución Nacional, porque si antes de esta idea de la perspectiva de género no eran todas las sentencias constitucionales en un sentido verdadero, por supuesto que la sentencia es constitucional porque está fundada en la ley, pero yo hablo de saltar la Constitución en una sentencia que es mucho más edificante que remitir un fundamento o fundar una sentencia en disposiciones ordinarias que no siempre tienen el calor y el abrigo de la Constitución Nacional. De modo de que esta nueva idea que tenemos de la Constitución Nacional y de los tratados, que estamos obligados a aplicarlos en la sentencia con perspectiva de género, como muy bien lo ha explicado Melanie, ¿no? en esa síntesis de contenidos jurídicos relacionados con el tema. A veces se ha reprochado a jueces que dictan sentencias y escriben 20 páginas sobre el género, y resulta que la definición de esa sentencia nada tiene que ver con el género. Lo ha dicho la Corte en alguna oportunidad, algún tribunal de provincia, como en Mendoza, se le ha advertido a los jueces que deben fundar sus sentencias haciendo homenaje a la perspectiva de género. Me parece que este envión que da el estudio del género al abrazar una idea constitucional, Constitución Nacional y tratados, nos da el convencimiento de que no estábamos equivocados 20 años atrás cuando aplicábamos la Convención y los tratados en cuestiones de distinta índole. Quizá con el género, hoy muchos o todos se puedan convencer que al dictar una sentencia que debe ser el resultado razonado, como dice el artículo 3 de nuestro título preliminar, también vamos a aplicar los tratados y las convenciones, que no son su aplicación una discrecionalidad para el juez, sino que es una obligación. El Estado ha comprometido su responsabilidad al suscribir mediante leyes específicas distintos tratados y convenciones. La jurisprudencia es hacedora de esperanza, dije al comenzar esta charla. Y esta esperanza ha permitido cristalizar la idea de la seguridad jurídica que a veces los códigos, en un estado de anomia legislativa, no nos garantizaban. Y ahí aparecieron los buenos pensadores del derecho, los buenos abogados y los buenos jueces, porque como dijo Melanie al comienzo, necesitamos operadores jurídicos con calificación y con preparación. Y alguna vez la Suprema Corte de Justicia le ha reprochado a la defensa que no hizo una defensa del imputado, del acusado, con perspectiva de género. De modo de que es un tema apasionante, que nos convoca a repensar
permanentemente el derecho. Y seguramente nosotros en cada sentencia vamos a encontrar una oportunidad para poder cristalizar ese mandato constitucional de respetar la igualdad, de no generar, digamos, impunidades en ningún supuesto donde haya algún tipo de violencia. Y muchos de los pleitos que llegan a nuestros tribunales pueden estar relacionados con las violencias económicas. Quiero recordar una flamante sentencia que un joven y brillante magistrado del Departamento Judicial de Morón, a cargo del juzgado número 6, el doctor Pablo Daniel Resónico, en una sentencia que le confirmó la Cámara, la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial de Morón, se declaró en primera instancia la nulidad de actos jurídicos que perjudicaban a la mujer que había vivido durante largos años con el demandado y que incluso en algunos aspectos de la vida laboral era un subordinado, una subordinada de esta persona. Nada menos que un automóvil y un inmueble que esta mujer había suscrito en un estado de violencia. Y es bueno recordar que el juez de primera instancia cita el artículo 940 del Código Civil. Es cierto, él tenía que citar el Código Civil porque los hechos habían ocurrido allá por el año 2012, donde se firmaron los instrumentos que luego fueron dejados sin efecto, declarados nulos y canceladas las respectivas inscripciones. Él aplica el código porque el artículo 7 del Código Civil y Comercial, derecho transitorio, decía que bueno, que había que aplicar el código en esas circunstancias. No obstante lo cual, señala lo absurdo y arbitrario y inaplicable que sería el artículo 940 del Código Civil en cuanto dice que el temor reverencial de la esposa al marido no puede generar la ineficacia de un acto. Estamos hablando de una legislación propia del siglo XIX. Si nosotros en el siglo XXI no retroalimentamos el concepto de justicia y sacudimos el árbol donde están las hojas secas para que se caigan las últimas hojas amarillas y permitamos el reverdecer de ese árbol, estamos hablando como si fuéramos jueces del siglo XIX, y nuestra mayor virtud es no ser fugitivos de la realidad ni navegar en submarino. Tenemos que estar bajo el sol para que las cuestiones se resuelvan sin que haya estereotipos, sin que haya una absurda valoración de la prueba, porque juzgar según el género, como lo explicó Melanie, también tiene que ver con la valoración de la prueba. Yo valoro los hechos, ¿desde qué perspectiva los voy a valorar? Yo valoro la prueba, ¿qué mirada voy a tener sobre la prueba? ¿Qué voy a creer? ¿Que porque es una mujer tiene que tener menos facilidades o derechos que un hombre? ¿Vamos a hablar del género en un concepto, digamos, biológico? ¿O vamos a hablar del género en un concepto que permita favorecer el principio de igualdad, que le dé al ser humano, a la persona humana, el trato digno que se merece y la igualdad de oportunidades? Vamos a un mundo donde hay igualdad, debe haber igualdad de oportunidades. Por eso me quise también referirme al caso de alimentos que hablamos del año 2014, donde le dimos intereses en la Cámara Sala Primera, no obstante que no había sido pedido en la demanda, porque entendimos de que estaba implícita en esa presentación frente a un deudor de alimentos que era moroso, que hacía largos años que no pagaba alimentos. Nosotros le dimos una respuesta y se condenó, no obstante que no estaban pedidos los intereses, se condenó también a intereses. Tenemos que pensar también que esta jurisprudencia que encontramos en los repertorios, que ha llevado a modificar la ley, también ha sido de alguna manera una respuesta para no desfavorecer la situación de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Pensemos en el viejo artículo 3573 del Código Civil. Estamos hablando de la exclusión del cónyuge supérstite, según los dictados de la época, y resulta que si una persona se casaba con alguien que estaba enfermo y esa persona enferma moría dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio, no tenía posibilidad de heredar al difunto porque se suponía que se casó con una persona enferma que se iba a morir pronto y por lo tanto estaba captando la herencia. Ceñido al texto literal, se cometieron innumerables injusticias. Muchas veces las exclusiones venían porque, bueno, usted se casó, se murió a los 30 días, pero mire que yo hace 30 años que vivía con esta persona. Yo compuse con ella una organización familiar, tenemos hijos comunes, hemos trabajado de sol a sol, codo a codo, y resulta que ahora no lo puede suceder porque este señor no hizo testamento, por ejemplo.
la jurisprudencia se reveló. Yo diría que están los embriones de la jurisprudencia con perspectiva de género en esos antecedentes anteriores a 1968, porque en 1968, con la trascendente reforma del decreto ley 17711/68, se modifica el artículo 3573 del Código, y ahora se decía, bueno, si el matrimonio se ha celebrado, ¿no es cierto?, con una persona que ha fallecido en los 30 días siguientes a la celebración del matrimonio, pero ese matrimonio ha sido para regularizar una situación de hecho existente, no lo vamos a excluir de la herencia, no lo vamos a excluir. Y este principio sigue vigente en el Código Civil y Comercial, porque tenemos para eso el artículo 2436, que no nos habla de situación de hecho, sino de convivencia. Es decir, si se ha tenido una convivencia durante largos años, ¿por qué vamos a excluirlo de la herencia? Bueno, y también tenemos el tema en los juicios de desalojo, en la locación. En la locación, ¿no?, se muere el inquilino, bueno, el inquilino desaparece o se muere, y resulta que, en principio, los derechos de la locación se debían transmitir a sus herederos. Sin embargo, la ley 23091, la ley de locaciones urbanas de 1984, en su artículo 9, incorpora una novedad a la regulación civil, si bien el Código Civil no comprendía esta regulación de las locaciones urbanas, bueno, se integraba al Código Civil en materia locativa. Entonces se le daba la posibilidad que aquella persona que convivía con el difunto inquilino, pero con el cual tenía, digamos, un trato afectivo que era importante, ¿no? Acá lo que queremos también es que los afectos resuman de alguna manera lo que fueron los desvelos, las luchas y los intereses compartidos de las personas durante largos años. Lo vamos a ver ahora con un caso de jurisprudencia de nuestra sala primera. Entonces, si ha tenido, digamos, una vida afectuosa, ¿no?, comprometida familiarmente, por lo menos con un año antes, anterior al deceso del difunto, le vamos a dar a estos, digamos, convivientes supérstite la posibilidad de que continúe en la locación, desplazando de ese modo a los herederos del difunto locador. Si no tuviéramos esta solución, quizá esta persona conviviente quedaría en la calle porque los herederos vendrían a buscar el derecho que la ley les concede. Esta excepción, digamos, a lo que sería el derecho sucesorio en cuanto a la transmisión, ha sido un aporte muy importante para la igualdad, ¿no?, para la igualdad. Bueno, vamos ahora a un poquito lo que fue un caso que esta sala dictó ya hace un poquito tiempo, ¿no?, en el año 22. El 26 de mayo del año 22 tuvimos que resolver un caso de los tantísimos casos que llegan a la Cámara, donde, si bien es cierto que se acredita la legitimación del actor para demandar el desalojo, tenemos que analizar cuántas legitimaciones tienen los que son demandados para resistir ese desalojo. Sabemos que el desalojo tiene un objeto muy, muy concreto, es decir, hay personas que, si no demuestran que no tienen obligación de restituir, deben restituir. Entonces, ¿qué pasa con alguien que ha vivido 20 o 30 años con una persona que no son condóminos desde el punto de vista formal, que no son, digamos, socios de un sentido formal, pero que han hecho aportes significativos, que han contribuido a la construcción del inmueble, a su mejoramiento, y que de pronto uno de ellos se muere, el dueño se muere, y vienen los hijos y quieren desalojar, entre otras personas, a aquella que durante larguísimos años ha vivido con el causante, ¿no?, con el dueño, digamos, de esa propiedad. Y nosotros hemos resuelto, digamos, que no tenía obligación de restituir. Y hemos aplicado, como dice Melanie, las convenciones que ella ha resumido muy bien con respecto al fundamento constitucional que tienen que tener las sentencias con perspectiva de género. Y también hemos destacado mucha jurisprudencia, al resolver estos mismos planteos, estas mismas cuestiones, se fue, digamos, para el otro lado. Es decir, tenía una idea, digamos, clásica, si se quiere, o estereotipada, ¿no? Y no tiene derecho el concubino, no me gusta usar esa palabra, pero la que figura en las sentencias de la época, no tiene derecho a nada, ¿no?
Nosotros siempre en las sentencias lo que procuramos es advertir qué carácter tiene el que está habitando un inmueble cuando se lo pretende desalojar. ¿Qué es un poseedor? ¿Qué es un tenedor precario? Si alega prima facie actos posesorios, debemos decir, este no es el juicio adecuado para definir, digamos, el desalojo, no es el desalojo, vaya a otro tipo de procesos, acciones reales. Acá estamos discutiendo la posesión, en los desalojos no se discute la posesión. Y no somos muy estrictos, porque decimos prima facie, tampoco queremos que nos den la prueba de los 20 años como si fuera un juicio de usucapión. Se ve con una razonable benevolencia, porque no podemos agitar en un proceso como el desalojo cuestiones que exceden su ámbito adecuado. La Cámara advierte en el comienzo del estudio de los agravios que, si bien es cierto que los agravios no eran, digamos, extremadamente fundados, se aplica lo que desde nuestras primeras sentencias venimos aplicando, del año 99, 2000, digamos, 99 asumimos, año 2000 nuestras primeras sentencias, citando el caso Colatrella, que era un caso donde se inició un amparo porque se quería jubilar a un maestro porque había cumplido los 50 años y el hombre quería seguir dando clases, ¿no? El criterio del mínimo agravio. Pero la Cámara incursiona también en dos cuestiones que son muy importantes. ¿Cómo vamos a ver en una sentencia con perspectiva de género el llamado principio de congruencia? Si nos olvidamos de la perspectiva de género, el principio de congruencia es como, digamos, el reglamento del fútbol, ¿no? Se fue la pelota afuera, no puede seguir jugando, hay que sacar de costado. Pero el principio de congruencia se ha flexibilizado en los últimos años, sin que eso afecte el derecho al debido proceso. Yo siempre digo que el juez es un creador de ambientes procesales. A veces los jueces no tienen un procedimiento específico, esto se da mucho con los derechos de incidencia colectiva, no tenemos regulado un proceso de clase. Pero como el juez, a mi modo de ver, es un creador de ambientes procesales, en la medida que asegura el derecho de defensa en juicio de las partes, él arma un proceso constitucional. Y eso ha dado muchas garantías a las tutelas efectivas, porque esperar a veces al legislador puede llevar más tiempo que la espera en un consultorio donde hay muchos pacientes. Entonces, hay que buscar soluciones constitucionales. Y el principio de congruencia se ha flexibilizado. Yo hablo de un principio de congruencia social. Pero también hemos aplicado el principio ancestral iuria curia novit, porque vamos a calificar los hechos. Y para calificar los hechos, en este tipo de sentencias, no podemos omitir la perspectiva de género. Porque el que no cumple con la perspectiva de género va a tener una calificación de esos hechos muy diferentes. Subyace en un escrito de demanda, muchas cuestiones implícitas que hay que saber ver para dictar sentencias justas. Y entonces, en el caso, analizamos la prueba también, porque yo tengo muchas formas de ver la prueba. Bien dijo Melanie sobre el principio de la carga dinámica, de la inversión de las cargas probatorias. ¿Cuánto hace que se ha apuntalado en el derecho nacional, en nuestra jurisprudencia, el exceso ritual manifiesto en cuanto a la interpretación? ¿Cómo voy a valorar la prueba en un juicio donde sea necesaria dictar una sentencia con perspectiva de género? ¿Lo voy a aplicar a favor o en disfavor de la persona que ha sido de alguna manera puesta en situación de vulnerabilidad? Porque, claro, al morir el papá, la señora que durante tantísimos años llevó a cabo una organización familiar, con lo que eso refleja en materia patrimonial y espiritual, por supuesto, los hijos que no necesariamente, o los herederos que no necesariamente pueden compartir los afectos que tenía la supérstite con el difunto, van a ver todo desde una mirada patrimonial. Y no creo que le reconozcan en todos los casos
derecho a esta persona que durante tantísimos años ha estado viviendo con el difunto. No viviendo porque tenían una cama bajo el mismo techo, sino porque fueron construyendo sueños y realidades, angustias y momentos felices. Eso está en el balance del corazón, no en la memoria de los herederos que vienen a buscar su parte. Por eso es bueno que pongamos en las sentencias todos los tratados y todas las convenciones que ha reseñado Melanie para darle un fundamento constitucional. Una sentencia sin estereotipos, una sentencia que deje relegada, pero bien relegada, aquella jurisprudencia contraria al género. Hoy en el siglo XXI todavía hay operadores jurídicos que no ven las cosas y siguen decidiendo sobre las bases de los estereotipos, desconocen las interseccionalidades, que explicó Melanie al comienzo, valoran la prueba con prejuicios. Eso es lo que hay que cambiar. Y hay un mandato constitucional que nos obliga a decidir de esta manera. Los tribunales están orientados a dar soluciones justas y las cortes le dan, digamos así, recomendaciones a los tribunales. Estoy recordando un caso donde se omitió advertirle al jurado que no deberá valorar prescindiendo del género, y en el nuevo juicio la Corte le dijo a la casación que le recomienda, digamos, esa lectura. En este contexto, nosotros adelantamos que íbamos a resolver la expresión de agravio con perspectiva de género. Eso lo dijimos del comienzo y citamos la legislación constitucional más apropiada para el caso, como era, digamos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le dije recién, aprobada por Ley 23.054, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación, ¿no? Contra la mujer, el CEDAW, como dijo Melanie, ratificada por Ley 23.179, que tiene jerarquía constitucional, como todas las convenciones que Argentina ha adherido, aún con reserva en algunos casos, de acuerdo al artículo 75, inciso 22, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, que 20 años atrás, 30 años atrás, estas convenciones no se mencionaban, por lo menos las que existían para la época. El juez miraba la Constitución, pero no la miraba como se mira ahora. Esto es un avance muy importante, por eso vuelvo a repetir que este debate sobre la perspectiva de género va a poner a la Constitución en todas las sentencias, aunque no sean todas las sentencias cuestiones vinculadas con el género. Es necesario poner la Constitución en las sentencias. Nosotros afortunadamente tenemos ese convencimiento, ¿no? Y así el tribunal, dando una perspectiva de género, valorando la prueba, viendo el caso, porque hay que ver el caso. Porque en la pared podemos poner todos los cuadritos, pero en la sentencia tenemos que reflejar una solución acorde con un caso concreto y con una realidad. Ahí le dimos a la señora, digamos, la razón en cuanto que ella no tenía obligación de restituir. Y eso, bueno, nos ha permitido, entiendo, dar una solución justa. Ahí también se cita a la doctora Graciela Medina, que es una estudiosa de estas cuestiones, ¿no? Y se rechazó, se revocó la sentencia y se rechazó el desalojo. Vayan a discutir en otro ámbito, acá no. Y eso es una manera también de dar una solución que es compatible con el sentimiento, con el esfuerzo, con esos silencios que tienen las personas y que son de ellos, pero en cada silencio hubo momentos de una vida compartida que solo pueden entender quienes hicieron esa vida compartida. Si uno se murió, quedó ella sola para defender esos valores y para defender esos sentimientos. Por eso es bueno que le demos sentencias de género, ¿no? Esto es más o menos lo que nosotros estamos de alguna manera pregonando, ¿no? La perspectiva de género tiene como uno de sus fines, ahí decimos en el fallo, contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva para las mujeres. En este siglo XXI, afortunadamente, hemos accedido
a muchos conocimientos que nos permiten no solamente superar conceptos jurídicos, sino eliminar prejuicios y estereotipos. De modo de que veamos en cada sentencia donde se aplica una solución basada en el género, la esperanza para una sociedad más justa, más inclusiva y más respetuosa de la dignidad humana. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por su exposición. Le damos la palabra al doctor Taraborelli ahora. Active su micrófono, doctor Taraborelli, que está silenciado. Doctor, tiene el micrófono cerrado todavía. Doctor Taraborelli, tiene el micrófono cerrado. Perdón, ahora sí, ¿hay audio? Ahí se le escucha perfecto. Muchas gracias, muy amable. Me voy a referir, decía, puntualmente a un caso que hemos resuelto con perspectiva de género dentro del marco de incidente de nulidad como microjuicio que se dio dentro de un marco de un juicio de desalojo por restitución de comodato. Yo me voy a referir pura y exclusivamente al incidente de nulidad que promovió la parte demandada en el juicio de desalojo y que fue rechazado en primera instancia porque fue iniciado el incidente después de los 5 días que la demandada tomó conocimiento de la existencia del mismo. Resulta de que se trata de un caso macro. Yo no me voy a referir, por supuesto, al fondo del asunto, pero tengo que relatar por qué motivo se produjo este incidente de nulidad de todo lo actuado, que se dio dentro de un juicio de desalojo por restitución de comodato. Los hechos relatados por el actor, que pide la restitución de la cosa dada en comodato, por supuesto que van a ser objeto de resolución futura. Nosotros no fuimos convocados dentro de este marco de recurso de apelación para resolver el desalojo, sino que fuimos convocados para revisar la sentencia de primera instancia que no había hecho lugar y no le había dado curso y no le había dado trámite al incidente de nulidad promovido por la demandada en el juicio de desalojo. Pero tengo que relatar los hechos que van a ser objeto a posteriori de análisis sobre el fondo del asunto para saber bien por qué se dio este incidente de nulidad. Según la versión del actor, dice que le dio en comodato la planta alta de un inmueble que él había adquirido con derechos personales conjuntamente con el cuñado y le dio ese espacio a la hija para que la hija habitara con su conviviente y con sus hijos. Bueno, resulta de que como el comodato, según la versión del actor, era verbal, inició un juicio de desalojo por restitución de comodato. Según la versión de la demandada, ella recién toma conocimiento del juicio de desalojo cuando va el oficial de justicia con el mandamiento de desahucio. A partir de esa fecha, que ella toma conocimiento de la existencia del juicio de desalojo, promueve un incidente de nulidad de todo lo actuado. Según la versión de dicha parte demandada, ella había tomado conocimiento del juicio cuando el oficial de justicia concurre al domicilio con el mandamiento haciéndole saber que tenía que desocupar el inmueble. Pero ¿qué pasa? Hay una norma en el Código de Procedimientos que establece de que de momento que tomamos conocimiento de tal circunstancia del juicio, tenemos 5 días más 4 horas más de gracia posterior al vencimiento de los 5 días para promover el incidente de nulidad. Y no lo inició dentro del plazo legal, o sea que lo inició después de haberse cumplido el plazo de gracia de 4 horas
Y la jueza, en virtud del artículo 170 de primera instancia, aplicó el criterio que rechazó el planteo del incidente de nulidad. Ahí apela la incidentista, demandada en el desalojo, se queja, hace una crítica del fallo, denuncia en el expediente que había un juicio promovido por ella ante el fuero de familia de primera instancia departamental sobre cuestiones, aspectos de la violencia familiar, etcétera, etcétera. Y asimismo se había sustanciado una causa por lesiones y agresiones y violaciones a la perspectiva de género de la hija y a su vez de los hijos menores. Nosotros entendimos que si bien era cierto que no se había planteado en el expediente la aplicación de las cuestiones de género para desplazar como derecho sustancial de fondo o derecho convencional internacional al cual adhirió la República Argentina, que había que aplicar de oficio el tema de las perspectivas de género porque es un imperativo legal obligatorio que los jueces, a los efectos de prevenir mayores daños, tenemos que aplicar en forma imperativa y tenemos el deber de hacerlo. ¿Por qué tenemos el deber de hacerlo? Porque lo dicen todas las convenciones internacionales de derechos humanos, las reglas de Brasilia, la Convención Interamericana de Belém do Pará, de Brasil, la no discriminación de la mujer, leyes nacionales que se refieren a la perspectiva de género, Constitución Nacional, artículo 19 de la Constitución Nacional que habla de no dañar al prójimo, altero non laedere, etcétera, etcétera, el artículo 1710 del nuevo Código Civil y Comercial y los que continúan, que los jueces tenemos el deber de prevenir el daño y si se ha consumado también, porque estos son daños continuos y sucesivos, los daños que se cometen en perjuicio de la mujer. Entonces entendimos que había que sustanciar y darle curso al incidente de nulidad promovido por la incidentista demandada en el juicio de desalojo, porque había normas de carácter superior, de interés superior, que desplazaban el artículo 170, que era una mera fórmula del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Se probó prima facie, yo estoy hablando todo prima facie, para resolver este microjuicio de nulidad de la notificación, se resolvió en el juicio de violencia familiar que le habían iniciado la demandada al padre y en el juicio penal también que le habían demandado mediante ciertos peritajes que los chicos, los hijos menores de la mamá que habitaba el inmueble habían sido agredidos por el abuelo y habían sufrido ciertas lesiones corporales de carácter leve, dijeron, porque tenían 30 días y en 30 días desaparecían esas lesiones, que también algunas habían sido víctimas la propia hija. Y nosotros entendimos que en esta relación jurídica procesal existente entre el actor y la demandada, había un desequilibrio, porque la parte más vulnerable de la situación era la hija, la que ocupaba el inmueble, la que había sido víctima, y esto siempre hablando prima facie o a primera vista, de que había sido víctima de ciertas agresiones que habían sido acreditadas mediante los peritajes en el juicio penal, en el fuero penal. Había intervenido una UFI especializada en las cuestiones de violencia familiar y de género, etcétera, etcétera. Había dictámenes periciales que avalaban toda esta situación de desigualdad jurídica y dijimos que por aplicación de los tratados de los derechos humanos que protegen a las mujeres, que se refirió el doctor Posca, la Convención Internacional realizada en Brasil,
de Belén y demás normas, el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que asegura y que garantiza la tutela efectiva y continua y restricta del acceso al Poder Judicial, que a la mujer se le había vulnerado ese derecho de acceder a la justicia, y ese derecho de acceder a la justicia y estar protegida desplazaba a un rito meramente formal de los 5 días, y que había que abrir a prueba el incidente y que las partes tenían que ofrecer sus elementos probatorios y después sentenciar sobre la cuestión del fondo. Yo he recogido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se hace referencia a la debida diligencia que tenemos que tener todos los operadores del derecho cuando abordamos estas jurisdicciones sobre aspectos y cuestiones de violencia de género o perspectiva de género. Yo he llegado a la conclusión que si la Corte enuncia de que hay que aplicar la debida diligencia en estas cuestiones, es un deber imperativo y de orden público que desplaza a lo que decía el doctor Posca, si había habido o no petición de parte. El juez tiene el deber imperativo de aplicarla de oficio todas estas normas de derecho supranacional que protegen a la mujer cuando es víctima de violencia de género. Entonces, ¿qué se entiende por debida diligencia? Debida diligencia quiere decir que es una obligación de medio reforzada. ¿Cuáles son las obligaciones de medio reforzada? Tenemos obligaciones de medio común y las obligaciones de medio reforzada. La obligación de medio reforzada le impone al magistrado y al operador de derecho aplicar la debida diligencia para asegurar un resultado, y el resultado es proteger a la víctima, protegerla de que sea sometida a malos tratamientos. O sea, es la función de la prevención del daño, es la función de la prevención de la tutela efectiva en materia jurisdiccional. Por eso le decía de que es una obligación reforzada y es un imperativo legal. Nosotros acá hemos avanzado más en nuestra sala sobre este tema y dictamos también en forma conjunta, cuando resolvimos por medio de acuerdo de voto y sentencia, que había que revocar la resolución de primera instancia que no hacía lugar al planteo de nulidad porque había sido iniciado 3 o 4 horas posteriores al vencimiento del plazo de gracia, y ordenamos de que se sustancie y que se abra a prueba y que se le corra traslado a la otra parte sobre la promoción del incidente de nulidad. Yo les decía de que es un imperativo legal no solamente previsto en la Convención Internacional de Brasil del año 94 de Belén, sino también que es un imperativo constitucional. Viene de la Constitución del año 1853, donde enuncia un principio cristiano jurídico que es altero non ledere, no dañar al prójimo. No dañar al prójimo siempre estuvo presente como concepto genérico en nuestra Constitución Nacional. Por supuesto, ahora este principio está aplicado en las cuestiones de violencia de género. Una innovación hicimos nosotros, les decíamos antes que dictamos un acto interlocutorio complementario donde revocamos la sentencia de primera instancia que no mandaba a sustanciar el incidente de nulidad de todo lo actuado, y dictamos una resolución en el marco de este juicio, dentro de un marco siempre de prevención del daño, invitando y coordinando con los 3 fueros que habían intervenido en este caso de violencia familiar. La jueza de familia que había intervenido había decretado el cese de molestias y la abstención
que el padre se abstuviera de seguir molestando a la hija porque tienen un mismo pasillo común en la entrada. Había un dictamen en una de las causas conexas a este juicio de desalojo, en la jurisdicción de familia, donde una psicóloga había aconsejado que los hechos de violencia determinaban que había que excluirlo al padre. Fíjense ustedes, todo esto prima facie lo estoy denunciando, no se llevó adelante eso, y a su vez el juez de garantía había ordenado que le pusieran a la señora una custodia móvil policial que después fue levantada. Nosotros advertimos de que si habían obtenido una sentencia de desalojo favorable y después se plantea un incidente de nulidad de todo lo actuado, se podría volver a reverdecer los actos de violencia. Entonces dictamos en forma preventiva, en función de todas las normas que tienden a proteger, a sancionar y a prevenir el daño en estas cuestiones en donde las mujeres son víctimas de estos hechos ilícitos, dictamos una resolución de coordinar esfuerzos entre los tres fueros. Entre el fuero civil, en este caso después cuando le delegamos de nuevo la jurisprudencia a la justicia de primera instancia, al juez de garantía que había intervenido en este procedimiento del fuero penal, y a la justicia del fuero de familia para coordinar esfuerzos y unificar criterios para dar mayor seguridad prima facie y prevenir el daño en el futuro. Esta más o menos es la idea en la que estamos inmersos nosotros en este concepto de la aplicación en forma imperativa y obligatoria por parte de los jueces sobre las cuestiones de la perspectiva de género. Muchas gracias por vuestra atención, han sido muy amables, así que le cedo la palabra al próximo orador. Muy bien, entonces toma la palabra el doctor Héctor Pérez Catel. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo especial por estar hoy aquí este viernes, tratando estos temas que son interesantes, pero que también demuestra que estemos hasta ahora acá hablando de estos temas, un gran compromiso con la justicia y con ese fuego sagrado que tenemos por todo esto que es la abogacía y la justicia y los distintos temas que se presentan. Bueno, yo voy a hablar de un tema, un fallo dictado por la sala en la voz del doctor Taraborelli, que habla de la compensación económica. La compensación económica se trata de una figura que resulta como presupuesto esencial, se otorga una prestación compensatoria a la desigualdad objetiva y manifiesta que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas que se producen con la ruptura tanto del matrimonio como de la convivencia. Es una figura excepcional, está revestida de cierta singularidad, su especificidad, tiene una especificidad que exige, a diferencia, por ejemplo, de otras figuras como los alimentos, se aleja de todo contenido asistencial, también de todo contenido resarcitorio, porque está basado en la compensación económica, en los principios de equidad y el enlace de los principios fundamentales de la ley, y lo que intenta proteger es la desigualdad que se produce a partir de la ruptura o el cese de la convivencia. La compensación económica, a su vez, es sujeta a distintas pautas legales. Se trata de un derecho deber que se impone la ley y requiere la concurrencia de una serie de circunstancias fácticas. ¿Cuál es la finalidad de la compensación económica?
la superación de la pérdida económica que la finalización del matrimonio o de la convivencia produce especialmente a uno de los cónyuges o el cónyuge o conviviente que asume un rol especial dentro del grupo familiar. Está basada en la solidaridad familiar. En este sentido, la elección de un modelo de desarrollo del proyecto familiar, por ejemplo, con ejercicio de roles fijos de los miembros de la pareja, puede aparejar una situación desequilibrante en términos económicos, entre ellos quien hubiera relegado incluso disminuido sus capacidades productivas o de capacitación al asumir tareas del cuidado de la familia o tareas domésticas dentro del rol que se asigna en la conformación familiar. Por eso la compensación económica es una fuerte herramienta legal con fuerte perspectiva de género. Como la organización social sigue estructurada hoy en día, y como se habló acá, en torno a la distinción en la asignación de funciones productivas al género masculino y las tareas de cuidado al femenino, como bien señaló Melanie al iniciar su exposición, las mujeres se encuentran estructuralmente en una situación de desventaja, porque las tareas de cuidado, y a pesar de su evidente contenido económico, son labores que no generan las mismas posibilidades de desarrollo económico que aquellas tareas productivas. Y esto es lo que trata de equilibrar y de subsanar esta acción. No es un instrumento para, que quede bien claro que no es un instrumento para igualar patrimonios, si bien guarda estrecha relación con el régimen patrimonial, porque incide fuertemente en la constatación de ese desequilibrio, no es la vía para obtener una suerte de ganancialidad si se optó, por ejemplo, por un régimen de separación de bienes. Tampoco garantiza el mantenimiento del nivel de vida llevado durante el matrimonio, ni tiene carácter alimentario o asistencial con efecto propio regulado en el Código Civil y Comercial. En definitiva, si bien guarda cierta similitud con estas figuras que recién dije, tiene una naturaleza sui generis propia y definida por su finalidad. Funciona como un corrector del desequilibrio que se podría presentar entre el cónyuge durante la vida común que se favoreció en términos patrimoniales a costa de los esfuerzos realizados por el otro. Y en este sentido, nosotros hemos tenido un caso donde la actora inicia una demanda de compensación al efecto de que se fije judicialmente una suma por compensación económica. Su legitimación está dada por la acreditación de una convivencia de 18 años que acreditó y de cuya unión nacieron 2 hijos. Durante esa convivencia, el demandado compró un automotor por intermedio de un plan de círculo cerrado, que al momento de formalizar la última cuota, decidió, porque así lo podía hacer, decidió retirar el dinero en vez de la cosa o el automotor. Cabe destacar que para aquel momento, posteriormente la actora afirma que en su presupuesto que trabajó varios años como cajera de un supermercado y después decidió realizar su vida, renunciar y realizar su vida al lado de sus hijos, encargándose de su cuidado y educación. Entonces, ante esa decisión, la actora, si bien en la contestación de demanda y con una frase muy feliz, se dice que el demandado aclara que él nunca estuvo de acuerdo con que la señora deje de trabajar y en
en esta contestación vemos también esta cuestión. Dice que fue una decisión exclusiva de ella y nada la hizo cambiar de opinión, pese a que él se oponía. Pero en definitiva fue quien se encargó de llevar todos esos años el hogar familiar. Por el otro lado, el demandado pudo terminar su carrera de enfermería, tuvo 2 títulos terciarios y acumuló 2 trabajos. Mientras que en esta instancia su pareja se encargó de la vida familiar, de los hijos y del hogar. Como bien se explicó, y no quiero ser reiterativo, lo explicó Melanie y mis compañeros de sala, y fue motivo de agravio juzgar porque dice que hay un principio se viola el principio de congruencia porque no fue pedido que se aplique o se juzgue con perspectiva de género. Pero como bien venimos reiterando en este encuentro, juzgar con perspectiva de género es una obligación ineludible que fue asumida internacionalmente por el Estado argentino. Es una demanda constitucional aparte, y en esta línea juzgar con perspectiva de género implica dar cumplimiento a las normas locales e internacionales en materia de género. Más allá del proyecto elegido por las partes, se justifica la intervención del Estado, en este caso, en las vidas particulares, para generar las bases necesarias para la concreción de las voluntades, promoviendo lo que se pretende acá, que es la igualdad de condiciones y el empoderamiento de los más desvalidos y desventajados, o los más débiles, que en este caso es la señora X, vamos a denominar, porque para no dar los nombres del caso. En este orden de ideas, las partes acreditaron y conformaron una unión convivencial que quedó acreditada en autos por más de 18 años. Y acá hay una cuestión muy importante: cerró el procesal que asumió el demandado para producir la prueba. Sabemos que en materia de género entran a jugar, y es muy importante, las cargas dinámicas de la prueba. Aquellos que se encuentran en mejores condiciones para probar. Bueno, acá la conducta procesal del demandado fue negligente en toda la prueba que ofreció, y se decretó la confesión ficta, por lo cual, y de esta manera se logró probar que el demandado convivió desde el año 2005 hasta el año 2020 con la actora, que tuvieron 2 hijos, y que la actora se dedicó permanentemente, luego que renunció como cajera del supermercado, a la crianza de los hijos en común. También quedó acreditado que durante la convivencia de las partes se adquirió un plan de ahorro para la compra de un automóvil, y que el demandado optó por retirar el dinero depositado en la cuenta de ahorro, y que utilizó ese dinero para fines propios y en vez de beneficio personal. El demandado también quedó probado que nunca compensó a la actora por ese dinero que recibió. También se probó que el demandado continuó prestando labores en los 2 trabajos que poseía al tiempo de la separación, porque acá hay 2 cuestiones que hay que evaluar siempre. 2 fotografías, dice la doctrina y la jurisprudencia, 2 fotografías, un momento en el que comienzan a convivir, o el comienzo del matrimonio, y otro es el momento donde se termina esa convivencia o se disuelve el vínculo matrimonial. Y si hay un desequilibrio producido con la disolución de la sociedad, en la disolución del matrimonio o la ruptura de la convivencia, ese es el equilibrio que deben restituir esta acción
para que esa persona, para que la parte actora pueda reiniciar su vida, no en las mismas circunstancias económicas, pero sí en un equilibrio y en una equidad que encuentre esa compensación. Bueno, la actora decidió, queda probado con esto que ese desequilibrio económico mediante la prueba, y cómo se fijó, una de las cuestiones importantes es, es cómo cómo se hace el resarcimiento de esos, cómo se llega a la suma que produce esa ruptura, o cómo se vuelve a ese equilibrio. Bueno, en el caso particular, lo que se llegó es al valor actual, como es una deuda de valor, se estructuró en base al valor actual en el momento del dictado de la sentencia del monto o el valor del auto, en este caso era una Volkswagen Surán, con más los intereses. Los intereses se establecieron a la tasa pasiva más alta. Dentro, nosotros tomamos, o creo que se tomó, la doctrina en este sentido provincial, porque en el ámbito nacional todos sabemos que se toma la tasa activa. En nuestro caso es la tasa pasiva más alta, que si bien está cercana, no es tan alta como la activa. En suma, lo que fue probado en este proceso es que la actora fue víctima de una estructura social que recrea posiciones asimétricas, por cuanto ella se dedicó a la crianza de los hijos y se le proyectó, en cuanto al demandado, proyectó su vida profesional ejerciendo de esta manera la pareja roles estereotipados de género diseñados por la sociedad. Esa diferenciación transforma a la actora en un sujeto vulnerable, rescato las palabras de mi colega de sala, víctima de una desigualdad estructural. La suma de todo ello produce como indicio un resultado de desigualdad económica entre los ex convivientes, donde resultaría beneficiado el varón, en perjuicio de la integridad de los derechos subjetivos de género de la mujer, por lo cual se concluyó que el presente caso debe prosperar la compensación económica en favor de la actora. Una cuestión que me parece interesante destacar del fallo es que se hizo una comparación a mayor abundamiento en las jubilaciones que el Estado reconoce a las amas de casa, la posibilidad de obtener un beneficio jubilatorio sin aportes previos, concediéndoles inclusive una moratoria. Entonces se pregunta, ¿corresponde por analogía negarle una compensación económica a una mujer que desde el año 2017 renunció a su trabajo para dedicarse exclusivamente a la educación de sus hijos y la realización de quehaceres domésticos que demanda el cuidado y atención de una familia? ¿No merece una compensación económica por dichas prestaciones? Sin duda alguna, la respuesta es positiva y encontraría su solución en la presente causa sometida a consideración de esta alzada. En cuanto a la cuantificación del crédito, habíamos dicho que es considerada una deuda de valor y como sabemos es facultativa y privativa del juez fijar un monto a la fecha del pronunciamiento. Por lo tanto, se confirmó el monto actualizado que se computó en primera instancia. Hay algunas cuestiones que quiero hacer muy bien, no quiero extenderme mucho, pero
La cuantificación es un tema importante y variado porque existen diversos métodos. En este caso fue el de las sumas actualizadas. Está dado por el valor de la cosa, pero también existen, como tenemos en materia de daños y perjuicios, las tablas y baremos y fórmulas matemáticas, que en opinión de nuestra sala, en eso coincidimos todos, que son un elemento más, las fórmulas matemáticas, no un elemento único, sirven para una estimación prudencial. Después la estimación prudencial basada en la ponderación de las circunstancias subjetivas, en este caso de qué trabajaba la víctima, sin que ello implique, como he visto en algunos fallos, fijarlo como lucro cesante o daño emergente o como una indemnización laboral porque se hace la cuenta de cuánto tiempo dejó de trabajar y cuánto sería el sueldo promedio que recibiría. Tampoco es una pérdida de chances y hay algunos casos que se mezclan elementos objetivos y subjetivos mixtos para llegar a una, digamos, a una resolución, a una cuenta o una suma de dinero, que es en definitiva lo que hay que fijar. En definitiva, justamente lo que nosotros, o lo que rescato de esta acción compensatoria, es que trata de poner en equilibrio a aquella persona más vulnerable, que en este caso siempre es la mujer, por los roles que asume o los estereotipos con los cuales debemos de alguna manera terminar como sociedad y reconocer como justicia para restablecer ese equilibrio que se rompe. Bueno, les agradezco haberme escuchado y estoy a disposición para alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, les agradecemos a todos, tanto a los expositores por sus exposiciones y a la audiencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a los temas que fueron motivo de exposición hoy. Si quieren mandarlo por el chat. Recordamos a quien por ahí no haya completado aún el formulario de acreditación, va a estar activado los próximos minutos, luego se va a cerrar y bueno, el lunes próximo van a recibir un correo electrónico detallando cómo hacerse del ingreso al campus virtual, al certificado, al video y demás. Bueno, ahí César Juan Casas pregunta, además de reclamarlo en la demanda, al momento de solicitar la apertura a prueba del juicio, ¿debería pedir al juez que se tenga en cuenta y se aplique la perspectiva de género? Bueno, en función de lo que hemos venido conversando en la charla, la aplicación de la perspectiva de género es una obligación convencional constitucional, pero reforzamos esta obligación mancomunada y conjunta que tenemos todos los operadores jurídicos, que de la importancia de fundar desde el punto de vista profesional de la práctica liberal del derecho, de fundar correctamente y de acercar al tribunal o al juzgado los elementos probatorios que hagan a la prueba de la desigualdad sexogenérica específica del caso concreto, lo que no implica que más allá de que uno no funde en estas cuestiones no se pueda aplicar luego la perspectiva de género, pero pensando y yendo hacia la construcción de una buena práctica jurídica, sería indispensable que cada uno de los operadores jurídicos tenga la posibilidad de brindar todas las herramientas y elementos probatorios que hacen a la cuestión. Por eso desde ya es insoslayable la necesidad de, desde el punto de vista del profesional del derecho, como lo preguntaron recién, de fundar todas las normas y todas las cuestiones relativas a la aplicación de género.
Teóricamente, si no lo pide y de todas maneras no, hay que aplicarlo, es una obligación legal y un mandato constitucional, ¿no? Por ese motivo es que la Corte ha dicho que es una obligación reforzada de debida diligencia, debemos tener la debida diligencia. O sea, si el operador jurídico, en este caso el juez, fuere cual fuere el fuero, observa que se da una situación de violencia de género, tiene el deber imperativo de aplicarlo. Y si no se aplica, está omitiendo una debida diligencia y se presume su culpa. Esa es la obligación reforzada de la debida diligencia, porque se basa en una clasificación cuatripartita de obligaciones de medio simples, que hay que probar la culpa del dañador, obligaciones de medio reforzada, donde se presume la culpa de que ha omitido la debida diligencia, obligaciones de resultado atenuadas y obligaciones de resultado comunes. Tanto las obligaciones de resultado atenuadas como las obligaciones de medio reforzada, para mí es decir lo mismo, porque en las dos, si se omitió la debida diligencia que imperativamente impone la norma, se presume la culpa del que omitió la diligencia. Tan es así que dicen los colegas que nosotros hemos hablado del principio de congruencia y el principio de Urias Curianovit. El juez debe actuar de oficio, pero como dice Melanie, es bueno que cada operador jurídico haga un serio planteo en cada pretensión sobre la cuestión de la perspectiva de género. Pero entendemos que debe ser actuado de oficio cuando hay un silencio sobre el punto, cuando los hechos planteados en la demanda son confusos y se advierte una total injusticia si nos ceñimos al texto literal de los hechos explicitados, pero que también contienen, vuelvo a repetir, muchas cuestiones implícitas. Bien, ahí veo en el chat que están pidiendo los fallos que se comentaron hoy. Los vamos a subir al campus, así que si se registraron en el link que pasaron para dar el presente a la charla, van a poder acceder desde el campus al curso donde van a poder ver los 3 fallos que comentaron los doctores y el PowerPoint de la doctora. Así que, bueno, viendo que no hay más preguntas, los dejamos libres por esta tarde y le agradecemos nuevamente su presencia. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los disertantes, gracias a los que trabajaron en la organización de este evento y muchísimas gracias también a todo el auditorio que nos ha seguido. Tengan ustedes muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Buenas tardes a todos y a todas.